No comprendo qué hado luctuoso vino a torcer mi plan primitivo. Mi objetivo era solamente apreciar la estética de la arquitectura e incluso tenía premura por llegar a la plaza. Deseaba saber si podía abandonar rápidamente aquel pueblo nefasto, pero cuando vi al anciano Zadok Allen, surgió en mí un interés renovado y empecé a demorar mis pasos. Sabía que lo único que podía oír del viejo era una retahíla de relatos inverosímiles y desequilibrados. Por otro lado, yo había sido advertido de que no era conveniente ser visto hablando con él. No obstante, no pude apartarme de la sensación de acercarme a un viejo espectador de la ruina del pueblo, mundo de recuerdos sobre los buenos tiempos en que los barcos zarpaban y las fábricas funcionaban. Después de todo, incluso el relato más mentiroso tiene siempre de fondo la realidad, y era previsible que el anciano Zadok hubiera sido testigo de las desgracias que cayeron sobre Innsmouth durante los últimos 90 años. La curiosidad me llevó más allá del límite de la cautela. Además, mi arrogancia juvenil me hacía pensar que sería capaz de desenredar la abstrusa verdad que debía esconderse detrás de su oscuro relato, con colaboración del whisky. Era obvio que no podría interceptarlo allí, porque los bomberos intentarían evitarlo. Reflexioné cómo hacerlo. Conseguiría una botella de contrabando, el joven de la tienda me había informado cómo obtenerla. Luego, pasaría por el cuartel de bomberos en forma casual y le hablaría cuando tuviese oportunidad. El empleado de la tienda también me había informado que Zadok era una persona hiperkinética y que nunca se quedaba sentado más de 2 horas. Fue sencillo, pero no barato, obtener un cuarto de botella de whisky en la parte posterior de un establecimiento de variadas mercancías que había al final de la plaza en Elliot Street. El hombre que me atendió tenía el mismo cariz de Innsmouth, aunque me trató con bastante amabilidad, tal vez por estar habituado a tratar con viajeros, contrabandistas y personas por el estilo, que estaban ocasionalmente en el pueblo. Cuando llegué a la plaza, supe que la suerte me acompañaba. Apareció por la esquina de Gilman House, viniendo de Payne Street, nada menos que la adelgazada silueta de Zadok Allen. Tal y como lo había pensado, llamé su atención jactándome con la botella. Pronto comprobé, al doblar por Payne Street, buscando un lugar apartado, que el viejo me seguía con paso vacilante. Me guié con el plano del joven de la tienda. Traté de encontrar un sitio solitario que había visto previamente en el sur del barrio marino, donde solo se veían los pescadores en la lontananza. Atravesé algunas manzanas más y ya ni siquiera pude distinguir a aquellos testigos lejanos. Arribé finalmente a un atracadero abandonado, realmente desolado. Allí podría inquirir ampliamente al anciano Zadok sin ser visto. Antes de llegar a Main Street oí un llamado débil y nervioso a mi espalda. Permití que el anciano me alcanzara y que tomara un trago abundante. Comencé a tantearlo mientras marchábamos a través de aquella soledad, en frentes destartalados y viejos. Rápidamente comprendí que el anciano no soltaba la lengua tan pronto como lo había imaginado. Luego, llegamos a un solar atacado por las hierbas, circundando por verjas desvencijadas, excepto por donde se comunicaba con un muelle atiborrado de algas. Las piedras musgosas al lado del agua ofrecían unos asientos respetables, y el sitio estaba protegido de miradas curiosas, ya que lo ocultaba el muelle ruinoso que estaba detrás. Conjeturé que este sería el mejor lugar para mantener una larga conversación, de modo que me dirigí hacia allí con mi compañero, y los dos nos sentamos en las piedras.
La atmósfera circundante era de muerte y desolación. El hedor a pescado era intolerable, pero nada me alejaría de mi objetivo. Tenía varias horas para gastar, si pensaba tomar el autobús de las 8 para Arkham. Le di otro trago al anciano, mientras yo me disponía a deglutir mi exigua comida. Me aseguré que el anciano no tomara demasiado, porque no quería que su locuacidad se transformara en modorra. Luego de una hora comenzó a declinar su silencio, aunque para mi desilusión continuó evadiendo mis preguntas sobre Innsmouth y su pasado luctuoso. Solo hablaba de temas generales, evidenciando un gran conocimiento de la actualidad periodística y una fuerte tendencia a la sentencia filosófica de los campesinos. Habían pasado casi 2 horas, y yo comenzaba a pensar que el cuarto de whisky no iba a ser suficiente. Me decía si no era mejor alejarme un momento para comprar más. Sin embargo, en el mismo momento en que me disponía a levantarme, el azar logró lo que mis preguntas no habían obtenido hasta el momento, haciendo que las ficciones del anciano tomaran un rumbo que inmediatamente consintió mi interés. Yo estaba de espaldas al mar hediondo de pescado, pero el anciano estaba de frente, y sus ojos movedizos chocaron con la línea baja y lejana del arrecife del diablo, que en aquel momento surgía clara y atrapante por encima de las olas. Este vislumbramiento pareció enfadarlo, porque balbuceó una confusa diatriba y culminó en un susurro secreto y una mirada recelosa. Se inclinó hacia mí, me tomó por la solapa y comenzó a hablar muy despacio. Allí comenzó todo, en ese nefasto lugar. De las hondas aguas proviene todo lo malvado. Yo creo que es la boca del Averno. No hay sonda que llegue hasta el fondo. No importa su longitud. El culpable fue el capitán Obed. Intentó ir muy lejos e hizo tratos con ciertas personas de los mares del sur. En aquellos días todo marchaba mal. El comercio fracasaba, las factorías quebraban. Los piratas habían matado a nuestros hombres más ilustres en la guerra de 1812. Otros murieron en naufragios como los del bergantín Elisa y el lanchón Ranger, oriundos de los Gilman. Obed March tenía una flota de 13 barcos, el bergantín Columboy, el Hatay, el corbeta Sumatra Queen. Él fue el único que continuó con su tráfico de las Indias Orientales y el Pacífico, además de la goleta Mally Wright de Esdras Martin, que realizó una salida en el año de 1828. Nunca existió alguien como el capitán Obed. Nunca. Vástago del demonio. Aún creo que lo veo desparramando pestes e insultando a todos porque concurrían a la iglesia y soportaban pasivamente sus desgracias. Decía que había dioses más benignos, que las deidades de las Indias daban pescado a cambio de sacrificios y que ellos sí escuchaban los rezos de sus creyentes. Su mejor amigo, Matt Elliot, también hablaba bastante, pero propiciaba que la gente hiciera herejías de paganos. Según él, existía una isla al oeste de Jotunheim, con una muchedumbre de piedras, más antiguas que lo más antiquísimo que nadie pudiera conocer. Afirmaba que era como la Ponape de las Carolinas, pero que tenían rostros tallados, como en las islas de Pascua. Cercano a ella había un islote eruptivo, donde habían ruinas absolutamente desdibujadas, como si hubieran estado mucho tiempo debajo del agua, que representaban monstruos horrorosos. De modo tal, señor, que Matt les contaba a las personas que los aborígenes de las islas tenían todo el pescado inimaginable, y preciadas argollas, brazalentes y coronas fundidas con un tipo especial de oro. Representaban los monstruos tallados en las ruinas de los islotes. Parecían ranas simulando peces, o peces aproximados a las ranas. Se les veía en todas las actitudes como si fueran seres humanos. Nadie comprendía cómo habían obtenido esos tesoros, ni cómo hacían para pescar con semejante abundancia, ya que en las islas vecinas solo se pescaba exiguamente para sobrevivir. Matt estaba extrañado, al igual que el capitán Obed. Este último había notado además que todos los años desaparecían los mejores jóvenes,
y que no había viejos. También notó que algunos individuos eran misteriosamente raros, incluso tratándose de canacos. Finalmente, Obed descubrió la verdad. No sé cómo lo hizo, pero en un inicio les fue comprando piezas de oro que usaban. Los inquirió acerca de dónde los obtenían y si se podía conseguir más. Y más tarde extrajo toda la verdad del cacique más antiguo. Su nombre era Wallachea. Nadie, excepto Obed, le habría creído a ese viejo diabólico. Pero este capitán leía como un libro abierto la mirada de la gente. Nadie me creerá a mí tampoco cuando relato estas cosas, y estimo que usted pensará lo mismo, aunque ahora que lo observo, veo que usted tiene la misma mirada que el viejo Obed. La voz del anciano se volvió un susurro. Su tono era tan franco y espantoso que temblé, incluso sabiendo que todas sus palabras no eran más que un cuento parido de la ebriedad. De manera tal, señor, que Obed supo cosas de las que muchísimas gentes no habían sabido jamás. Ni las hubiera creído al oírlas. Estos canacos parecían sacrificarles multitudes de muchachos y muchachas a ciertos tipos de deidades que habitaban debajo del mar, consiguiendo de ellos toda clase de beneficios en recompensa. Se juntaban con estas deidades en el islote, entre las extravagantes ruinas, y al parecer las ominosas figuras de peces rana tenían como modelos a estos seres. Probablemente se tratara de esa clase de divinidades que se describen en los cuentos de sirenas o en fábulas parecidas. El islote había emergido de las profundidades, donde parecía que tenía muchas ciudades. Al parecer, cuando el islote emergió, aún se hallaban vivos algunos de estos seres entre las ruinas, y los canacos conjeturaron que debía haber muchísimos otros debajo del mar. De este modo, cuando tuvieron el valor para hacerlo, trataron de comunicarse con ellos a través de señas, y al final consiguieron hacer un pacto. Aquellas deidades se deleitaban con los sacrificios humanos. En un tiempo lejano habían emergido a la superficie y habían realizado sacrificios, pero luego se habían desvinculado completamente del mundo de arriba. No sé qué harían con los cuerpos sacrificados, y supongo que Obed tampoco se habría atrevido a preguntar. Pero a estos sacrificios canacos no les interesaba demasiado, porque estaban pasando tiempos difíciles y estaban desesperados, de modo tal que 2 veces al año, la noche de Walpurgis y la noche de los difuntos, entregaban cierta cantidad de jóvenes a estas deidades marinas. También les entregaban ciertas orfebrerías baratas que solían hacer. En recompensa, los monstruos marinos les daban piezas de oro macizo y enormes cantidades de pescado. Así que, como he dicho, los canacos se juntaban con esos seres en el islote eruptivo. Iban en rústicas canoas con las víctimas y las baratijas, y regresaban con las piezas de oro que recibían. En un comienzo, las deidades no querían dirigirse a la Isla Mayor, pero súbitamente un día aceptaron ir. Al parecer, querían mezclarse con esa gente y celebrar con ellos las 2 ceremonias, la noche de Walpurgis y la noche de los difuntos. Como pueden notar, podían vivir dentro y fuera del agua, es decir, que eran anfibios dentro de nuestra clasificación. Los canacos les avisaron que los pobladores de las islas restantes los destruirían si sabían que iban allí, pero estas deidades respondieron que no se preocuparan, que ya tenían el poder suficiente para aniquilar a la raza humana, excepto aquellos que tenían ciertas insignias y que ellos denominaban los primordiales. De todos modos, como no querían problemas, se escondían cuando alguien visitaba la Isla Mayor. Cuando llegó la época de celo a estas deidades de perfiles de Batracio, los canacos se mostraron un tanto reticentes, pero luego supieron algo que modificó su opinión. Al parecer, los seres humanos tenemos cierto lazo de parentesco con estas deidades marinas, ya que todas las formas vitales han surgido del agua y únicamente un pequeño cambio las puede hacer volver a ellas.
Estos seres les advirtieron a los canacos que si mezclaban su sangre, en el comienzo, nacerían hijos con facciones humanas, pero lentamente irían modificando hasta asemejarse cada vez más a ellos, y por último, volverían al agua para conformar la comunidad de los cardúmenes, de seres que pululan debajo del agua. Y esto es lo esencial, mi joven amigo. Dijeron que cuando fueran peces rana y regresaran al agua como ellos, serían inmortales. Estas deidades no mueren nunca, a no ser que se les asesinen violentamente. De modo tal, mi amigo, que cuando Obed conoció a los nativos, ya tenían en su sangre mucha de la esencia de estas bestias. A medida que iban envejeciendo y sus rasgos batracios eran más evidentes, se escondían hasta que sintieran la completa necesidad de hundirse en el mar. Algunos tenían más sangre de estos seres que otros, y también estaba el caso de quienes llegaban a mover lo suficiente como para hundirse en el fondo del mar. Pero finalmente casi todos se hacían monstruos marinos, como se les había adelantado. Los que eran más parecidos de nacimiento se sumergían primero, y los que ya se habían hundido regresaban de visita, y de este modo era factible que alguien se encontrara con el tatarabuelo de su tatarabuelo, que se había hundido en el mar 200 años antes aproximadamente. Nadie pensaba ya en la muerte, excepto si se trataba de una guerra con la gente de las islas restantes, o si eras víctima de un sacrificio a los dioses marinos, o si lo picaba una víbora, o si los atacaba una enfermedad antes de regresar a las aguas. En una palabra, pasaban sus momentos esperando que sobreviniese el cambio sobre ellos, al que se habían habituado y ya no les parecía nefasto. Opinaban que la mutación tenía un sentido, y supongo que Obed pensaba lo mismo, después de haber reflexionado sobre lo que le había contado el cacique Wallachea. A despecho de esto, Wallachea era uno de los únicos que tenía su sangre impoluta. Pertenecía a la familia real, que únicamente se vinculaba con miembros de las familias reales de las otras islas. Wallachea instruyó a Obed acerca de numerosos rituales y conjuros relativos a aquellos seres, y le hizo conocer nativos que estaban medio convertidos, pero jamás le dejó ver a ninguno completamente transformado. Luego le entregó un pequeño y extravagante amuleto de plomo o algún material similar, y lo previno acerca de que atraía a los célebres peces rana en cualquier lugar del mar, siempre que debajo hubiese un nido de ellos. Lo único que debía hacer era arrojar el amuleto al agua, diciendo las invocaciones correctas. Wallachea le informó que los peces rana estaban distribuidos por todo el planeta, de manera tal que era fácil encontrar un nido e invocarlo. A Matt le disgustaba todo esto, y él rogó a Obed que no se acercasen a la isla, pero el capitán estaba ávido de dinero, y aquellas orfebrerías de oro eran tan baratas que finalmente fueron su especialidad. Durante largos años, todo se desenvolvió de este modo, hasta que Obed extrajo una cantidad suficiente de oro para poner en funcionamiento la refinería en las edificaciones de la antigua fábrica de White. Para evitar las predecibles inquisiciones de la gente, no vendía las joyas tal como las recibía. No obstante, a veces algún miembro de su tripulación le robaba alguna pieza y la vendía por su cuenta. Por otro lado, Obed también permitía que las mujeres de su familia se ornamentasen con ellas, como todas las mujeres del universo lo hacen. Ahora bien, en 1838, cuando yo contaba con apenas 7 años, Obed tuvo la noticia de que los nativos habían desaparecido. Al parecer, los habitantes de las islas vecinas habían conocido lo que estaba sucediendo y habían decidido hacer un corte violento. Yo creo que debían tener alguno de esos emblemas mágicos que eran lo único que los perturbaba, tal como decían las deidades marinas. He sabido que los canacos tenían una vista de lince, así que imagínense si ven una isla de pronto emerger como ruinas más antiguas que el diluvio, lo poco que demorarían en acercarse a ver de qué se trata. Lo cierto es que devastaron todo, tanto en la isla grande como en el islote eruptivo, excepto las ruinas que eran demasiado grandes para ser destruidas.
En ciertos sitios dejaron algunas piedras a modo de talismanes con un signo grabado como el que ahora llaman la esvástica. Debía ser la marca de los primordiales. En conclusión, arrasaron todo, no dejaron vestigios de las piezas de oro, y luego ningún canaco del lugar quería referir una sola palabra acerca del asunto. Llegaron incluso a garantizar que nunca nadie había habitado en aquellas islas. Obviamente, a Obed todo esto le cayó muy mal, porque significaba el fin de su negocio. A su vez, todo Innsmouth padecía las consecuencias, porque lo que en esos tiempos daba ganancia al armador, también daba ganancia a toda la población. La mayor parte de la población tomó el asunto con resignación, pero verdaderamente estaban en la quiebra absoluta, porque la pesca escaseaba cada vez más y toda la industria languidecía. Fue entonces cuando Obed comenzó a proferir imprecaciones contra la gente por pasarse estúpidamente la vida rezándole al Dios de los cristianos, que era totalmente inservible. Les manifestó que él conocía a otros pueblos que adoraban a dioses que certeramente concedían a sus fieles lo que estos les pedían, y afirmó que si conseguía quienes le secundasen, él se abocaría a encontrar la protección de esos dioses y que podría proporcionarles pesca abundante y cierta cantidad de oro. Por cierto, los tripulantes del Sumatra Queen que habían estado en las islas entendieron a qué se estaba refiriendo y no se sintieron muy felices de tener que acercarse a esas deidades marinas, pero otros, que desconocían por completo el asunto, se sintieron fuertemente impresionados por las palabras de Obed sobre estos nuevos dioses. O antiguos según su perspectiva. Y comenzaron a cuestionarlo acerca de esa religión que tanto prometía. En este punto, el anciano se detuvo trémulo, lanzó un gruñido y se hundió en una reflexiva introspección. Dio un rápido vistazo por encima del hombro y después se encandiló nuevamente mirando la estela negra del arrecife lejano. Le hice una pregunta y no me contestó. Supe que debía dejar que terminara su botella. La historia esquizofrénica que estaba escuchando me interesaba profundamente, ya que, según mi óptica, era una suerte de alegoría que simbolizaba todo el ámbito infectado de Innsmouth, explicado a través de una fantasía desproporcionada, contaminada con toda clase de historias legendarias. Ni un solo instante creí que la historia contara con el más mínimo fundamento, pero en ella percibía un terror auténtico, quizá por la referencia a las joyas extrañas que tanto me recordaban la tiara que había visto en Newburyport. A fin de cuentas, era probable que aquel adorno fuera oriundo de una isla remota y que la absurda historia de Zadok fuera otra mentira del difunto Obed y no un delirio del borracho. Le alcancé la botella y le tomó hasta la última gota. Tenía una increíble resistencia al alcohol, ya que, a pesar de su abundante cantidad ingerida, no balbuceó ni una sola vez. Sorbió el cuello y se la guardó en el bolsillo. Después dio algunos cabeceos y comenzó a murmurar cosas incomprensibles. Me aproximé más a él para ver si entendía alguna de sus palabras, pero solo creí reconocer una sonrisa sarcástica detrás de su bigote descolorido e hirsuto. En efecto, estaba diciendo algo, y pude comprender lo que decía. Pobre Matt. No se quedó quieto. No, quiso poner a la gente de su lado y habló en muchas oportunidades con los sacerdotes, pero todo fue inútil. El predicador congregacionista fue expulsado del pueblo, el metodista se fue solo, el anabaptista Resolven Babok desapareció. Santa cólera de Jehová, yo era un niño, yo era solo un niño, pero oí lo que oí y vi lo que vi. Dagon y Astaroth, Belial, Belcebú, el becerro de oro y los fetiches de Canaán y de los filisteos, monstruosidades de Babilonia, Bedé, Benetekele, Uparshin. Otra vez se detuvo. Creí, por la mirada de sus ojos azules agudos, que estaba próximo de la ebriedad. Sin embargo, cuando lo sacudí del hombro, se dio vuelta vivamente y me dijo algunas frases abstrusas. Así que no me cree, ¿no es verdad? Entonces explíqueme usted, muchacho, ¿por qué el capitán Obed zarpaba de noche en bote con 20 hombres rumbo al arrecife del diablo?
y allí todos se ponían a cantar a viva voz, de modo que se les podía oír en cualquier parte del pueblo cuando soplaba el viento procedente del mar. ¿Por qué? Dígame, ¿y por qué arrojaban unos pesados bultos al lado del arrecife, donde hoy se puede tirar un escandallo y este no llegaría hasta el fondo de aquí hasta mañana? ¿Y qué hizo con el amuleto de plomo que le dio Balacao? Dígamelo, y podría explicarme qué clase de cánticos entomaba la noche de Walpurgis y la noche de los difuntos. ¿Y por qué los nuevos predicadores, que antes habían sido hombres del mar, se ataviaban con extravagantes vestiduras y se ponían ciertas coronas de oro que Obed había traído, Los ojos azules aguados de Zadok Allen tenían ahora un tinte demente, casi esquizofrénico. Los pelos de su barba desarreglada estaban erizados. Quizá comprendió mi gesto espontáneo de perplejidad, porque comenzó a reírse a carcajadas perversamente. Ahora empieza a ver con nitidez, ¿no? Probablemente le hubiera agradado estar en mi piel en esa época y ver en las noches, desde mi terraza, las cosas que ocurrían en el mar. Muy bien. Yo era pequeño, pero también los conejos son pequeños y tienen orejas grandes, y yo no dejaba de perder ni una palabra de lo que decía el capitán Obed y los que lo acompañaban al arrecife. Y en la noche que subí a la terraza con el catalejo de mi padre y observé que el arrecife estaba repleto de seres que se arrojaban al agua, y cuando salía la luna, Obed y sus acompañantes estaban en el bote de este lado, pero esos seres se hundieron por el otro lado, donde el agua es más profunda, y no reaparecieron. Hubiera querido ser un niño y estar solo ahí arriba observando aquellos contornos inhumanos. El anciano parecía estar enloqueciendo, lo que me inquietó. Puso en mi hombro su mano trémula y se tomó de un modo arrebatado. Imagínese, una noche usted sube a la terraza y ve que el bote de Obed lleva un pesado bulto que lo arroja al agua, y del otro lado del arrecife, al día siguiente, toma conocimiento de que ha desaparecido un muchacho de su casa. ¿Qué le parece? ¿Volvió usted, por azar, a ver a Irma Gilman, y a Nick Pierce, y a Lule White, y a Donian Southwick, y a Henry Garrison, acaso? ¿Los vio usted? Yo tampoco. Monstruos que hablaban por señas con las manos, los que tenían algo así como manos. Ve usted, señor, fue en ese momento en que Obed empezó a prosperar nuevamente. Sus 3 hijas comenzaron a adornarse otra vez con joyas de oro nunca vistas antes en ellas, y el humo volvió a espesar las chimeneas de la refinería. El resto también prosperó. Súbitamente, la pesca se multiplicó, y era suficiente con que uno echara las redes para luego cargar, y de ese modo fueron incontables las toneladas de pescado que se embarcaron para llevar a Newburyport. En ese momento, Obed logró que se tendiera la línea ferroviaria. A ciertos pescadores de Kingsport llegaron los rumores de que se pescaba por aquí y vinieron con sus chalupas, pero todos desaparecieron y nunca más se supo de ellos. También en ese momento se instauró la orden esotérica de Dagon, adquirieron la logia de los masones y la convirtieron en su centro de operaciones. Matt era masón y se opuso a que se vendiera la logia. Justamente entonces desapareció. Note usted que no afirmo que Obed quisiera que las cosas ocurrieran igual que en la isla de los Canacos. Aseguraría que al principio no quería que la gente mezclara su sangre con las deidades marinas para que más tarde nacieran hijos que con el transcurso del tiempo regresarían al agua y devendrían inmortales. Él quería oro y estaba dispuesto a pagarlo a buen precio, y supongo que en el comienzo los demás estarían satisfechos. Hacia 1846 el pueblo fue centro de innumerables habladurías. Desaparecía mucha gente y las prédicas dominicales eran demenciales. En todo momento se hablaba del arrecife. Yo contribuí en cierta medida porque dirigí a Selectman Mowry para contarle lo que había visto desde la terraza de mi casa. Una noche la banda de Obed salió rumbo al arrecife y escuché una estampida de balas entre varios botes. Al día siguiente, Obed y 32 personas más estaban en prisión. La pregunta de todos era qué habría sucedido con exactitud y de qué se los acusaba.
¡Oh, santo Dios! Si hubiese previsto lo que acontecería 2 semanas más tarde, ya que durante ese tiempo no se había arrojado ni un solo bulto más al mar. En Sadok Allen eran visibles las marcas del pánico y el cansancio. Permití que cayera durante un largo tiempo. Yo, solemnemente, miraba mi reloj alternativamente. La marea era otra, empezaba a subir y parecía que el murmullo de las olas era capaz de despejar un poco al anciano. Me animé pensando que con la pleamar el hediondo olor de pescado se atenuaría. Nuevamente me acerqué para comprender las palabras que decía entre dientes. Esa noche terrorífica, yo los vi. Yo estaba en la terraza. Era una suerte de huestes malditas. El arrecife estaba atiborrado. Se arrojaban al agua y se dirigían nadando hacia el puerto y a través de la desembocadura del Manuxi. Santo Dios, las cosas que sucedieron en Laxcay. Incluso llegaron hasta nuestra puerta y la golpearon, pero mi padre se negó a abrir. Más tarde, salió en busca de Selecman Mowry con su escopeta, a ver si era posible hacer algo. Se contaron muchos muertos, heridos y disparos y gritos en todas partes. En Old Square, en Town Square, en New Church Green. Las puertas de la prisión fueron abiertas violentamente. Hubo proclamas, denunciaban una traición. Luego, cuando vinieron al pueblo delegados del gobierno nacional y supieron que faltaba la mitad de la gente, informaron que la causa era una peste. Solo estaban los esbirros de Obed y aquellos que estaban decididos a no hablar jamás. Yo jamás volví a ver a mi padre. El anciano temblaba y sudaba con frenesí. Su mano se presionaba fuertemente a mi hombro. A la mañana siguiente, todo parecía normal, pero aquellas bestias habían dejado sus rastros. Obed tomó el liderazgo y aseguró que las cosas cambiarían. Otros vendrían a nuestros rituales para rezar con nosotros y algunas casas hospedarían a ciertos invitados. Deidades del mar que deseaban mezclar su sangre con la nuestra, como había sucedido con los canacos, y él no se los impediría. Obed estaba totalmente involucrado en el asunto. Estaba como loco. Aseguraba que nos regalaría pescado y tesoros y que había que otorgarles lo que pedían. Al parecer, todo continuaría en los mismos carriles, pero nos instó a que evitáramos a estos invitados por nuestro bien. Todos debimos hacer el juramento de Dagon. Luego hubo un segundo y tercer juramento que solo algunos de nosotros hicimos. Los que realizaran servicios especiales recibieron especiales beneficios, oro y otras cosas. Era infructuoso hacer una rebelión, porque en la profundidad del océano ellos se multiplicaban infinitamente. No deseaban exterminar a la raza humana, pero si los desobedecíamos, nos mostrarían de qué eran capaces de hacer. Carecíamos de rituales para conjurarlos, como sí podían hacerlo los de las islas de los mares del sur, porque los canacos jamás nos dieron a conocer sus secretos. Debíamos ofrecerles cuantiosos sacrificios, baratijas y hospedarlos en el pueblo cuando ellos así lo dispusieran. Solo así los dejarían en paz. A ningún turista debíamos permitir que desparramara estas historias. En conclusión, estaba prohibido espiar. Los que integraban el grupo de los fieles, los de la Orden de Dagon y sus descendientes, no morirían, sino que volverían a la madre Indra y al padre Dagon, de donde todos provenimos. Ia, Cthulhu, Fadagan, Punak Nafnak Tatulu Yarya, Ia, Cthulhu, Fadagan. El anciano Sadok había comenzado a delirar. Era un hombre infeliz que se veía hundido en lamentables ficciones por culpa del alcohol y del asco que sentía por el mundo aterrador que lo rodeaba. Prorrumpió en llantos y quejas mientras sus lágrimas recorrían sus mejillas rugosas para ocultarse finalmente entre la barba. Santo Dios, qué cosas he visto desde mis 15 años. Bene, Tekelo, Pugashim. La gente desaparecía y se mataba entre sí. Cuando estas noticias llegaron a Arkham, Ipswich y más allá, afirmaron que todos habíamos enloquecido, del mismo modo que usted está pensando de mí ahora. Pero, santo Dios, las cosas terribles que he visto.
Yo hubiera sido asesinado mucho antes si no hubiera hecho el primer y el segundo juramento. Únicamente eso es lo que me protege, a menos que un tribunal formado por ellos dictamine que he contado alevosamente todo lo que sé. Nunca quise prestar un tercer juramento. Antes, prefiero morir. Cuando ocurrió la guerra civil, las cosas fueron peores porque los vástagos nacidos en 1846 comenzaron a ser adultos, al menos algunos. Yo estaba amedrentado, no se me había ocurrido espiar desde aquella noche, y jamás, desde entonces, volví a ver de cerca ninguna de aquellas deidades, ninguna de pura sangre. Me fui a la guerra, y si hubiera sido algo sensato, me habría radicado lejos de aquí, pero me escribieron contándome que las cosas iban mejor. Supongo que lo decían porque los ejércitos del gobierno habían invadido el pueblo. Esto ocurrió en 1863. Luego de la guerra, las cosas empeoraron nuevamente. La gente volvió a paralizarse, las industrias y las tiendas fenecieron, la arena inundó las dársenas del pueblo y el ferrocarril no volvió a funcionar. Pero esos seres seguían flotando en el mar y en el río y atestaban el arrecife, y cada vez era más frecuente tapiar las ventanas de los pisos superiores de las casas, y cada vez era más frecuente oír ruidos en edificios supuestamente abandonados. La gente dice innumerables cosas de nosotros. Usted sabe algo por las preguntas que hace. Afirman que a veces se ven cosas extrañas por aquí y joyas no fundadas totalmente, pero en conclusión, nada. Y verdaderamente no creen lo que dicen. Creen que las piezas de oro provienen de un tesoro ocultado por piratas, y creen que la gente de Innsmouth tiene sangre extranjera o padecen alguna extravagante patología. Además, aquí intentan deshacerse de los turistas tan pronto como llegan, y si quieren quedarse, pronto pierden las ganas de husmear, especialmente de noche. Recuerdo que los animales se enfurecían cuando alguien de aquí se les cruzaba por delante, especialmente los caballos. Más tarde, con el automóvil, el problema fue desapareciendo. En 1846, el capitán Obed contrajo enlace por segunda vez, pero a esta segunda mujer nadie la vio nunca. Se comentaba que fue obligado a contraer matrimonio. Esta mujer le dio 3 hijos, 2 de ellos desaparecieron muy jóvenes, pero el tercero, que fue una niña, era tan normal como usted o como yo, y fue enviada a Europa. Luego, Obed logró casar a esta hija con un pobre infeliz de Arkham, que no sospechaba que estaba echando encima. Ahora no sucedería. Nadie quiere tener vinculaciones con la gente oriunda de Innsmouth. Quien hoy está al mando de la refinería, Barnabas Marsh, es nieto de Obed y de su primera esposa, es decir, que es el hijo de Onesiphorus, el mayor de los hijos de Obed, pero su madre es otra de las personas que jamás fue vista en público. Por cierto, justo ahora, Barnabas está en un trance de metamorfosis, ya no puede cerrar los ojos y ha perdido el aspecto humano. Se cuenta que todavía está vestido, pero pronto regresará a las aguas. Tal vez ya lo haya intentado. Se acostumbra a ir habituándose paulatinamente antes de irse en forma definitiva. Hace 10 años, como mínimo, que no se le ve en público. No me imagino lo que sentirá su infeliz mujer. Ella es oriunda de Ipswich, y los de allí casi lincharon a Barnabas cuando supieron que le hacía la corte, 50 años atrás. Obed murió en 1878, y todos los descendientes de la primera generación ya desaparecieron. Los hijos de la primera esposa, los demás, solo Dios sabe. El fragor de la marea creciente iba intensificándose, mientras que el ánimo doloroso del anciano fue cambiando por un estado alarmista. Se detenía cada instante, mirando soslayadamente hacia el arrecife, y a pesar de las incoherencias de su relato, me transmitió su sensación recelosa. Su voz se adelgazó en un chillido, como si intentara darse valor hablando más fuerte. ¿Por qué no dice nada usted? ¿Acaso quisiera vivir en un pueblo como este, donde todo está en descomposición y hay bestias ocultas que se arrastran y aullan y gimen y saltan desde sus cuevas ominosas y en los recovecos de cada esquina? Le agradaría escuchar todas las noches los aullidos provenientes de los templos y de la sede de la Orden de Dagon, sabiendo quiénes los emiten. Le agradaría oír las trapizonadas voces que se oyen en el arrecife de Satanás cada noche de Walpurgis y cada noche de los difuntos, ¿eh? Sin embargo, usted cree que estoy totalmente loco, ¿no es cierto? No, señor mío, aún no le he contado lo más grave. Zadok ahora estaba vociferando demencialmente, y su voz causaba una terrible inquietud.
Maldición, no me mire así. Lo único que dije es que Obed Marsh estaba en el infierno y lo merece. Dije en el infierno. No pueden hacerme nada. No hice nada. Usted sigue aquí, joven. Ciertamente nunca revelé nada a nadie, pero ahora lo voy a hacer. Siéntese a mi lado y óigame, porque esto es un secreto. Yo le dije que desde aquella noche no volví a espiar, pero de todos modos uno se entera de cosas. ¿Quiere saber lo auténticamente tenebroso? Entonces aquí lo tiene. Lo tenebroso no es lo que han hecho esos peces ranas demoníacos, sino lo que van a hacer. Hace unos años que suben al pueblo con cosas que traen de las aguas abismales. Las casas están al norte del río, entre Water Street y Main Street. Están atestadas de estos demonios, de las cosas que han traído. Y cuando estén listos, oyó hablar del Sugot. ¿Me está escuchando? Le digo que sé lo que son. Los vi la última noche cuando... El grito del anciano fue tan intenso que casi perdí el sentido. Observaba el mar hediondo con ojos desorbitados y su rostro era una máscara de pánico propia de una tragedia griega. Su mano huesuda se hundió trágicamente en mi hombro y no se despegó. Aun cuando miré hacia el punto que señalaban sus ojos, no se veía nada. Únicamente la marea que crecía y una retalía de olas que rompía individualmente, apartada de la estela prolongada y espumosa de la rompiente. En ese momento, Zadok comenzó a sacudirme y entonces me di vuelta para mirarlo. Su gélido pánico se transformó en un torbellino de sacudimientos y gestos inexpresivos. Recuperó finalmente su voz, una voz trémula y balbuceante. Huya de aquí, huya porque nos vieron, huya por el amor de Dios, no se quede quieto, ya lo saben, corra pronto, huya de este pueblo. Una nueva y pesada ola se estrelló contra las ruinas del atracadero desolado, mientras el demencial balbuceo del anciano se transformaba en un estridente grito que paralizaba la sangre. Antes de que tuviera tiempo de notarlo, se deslindó de mi hombro y salió corriendo como loco hacia la calle, doblando hacia el norte por delante del desvencijado frente del almacén. Miré nuevamente hacia el mar, pero nuevamente no vi nada. Cuando estuve en Water Street y observé la prolongación de la calle, no encontré ni una señal de Zadok Allen.